El sermón de hoy lo he titulado Lo que tus ojos miran en Navidad. ¿Qué miran tus ojos en este tiempo? En el año 2011, después de muchos años, tuve la oportunidad de venir a este país. Había venido cuando tenía 9 años, en el año 77. Nunca más pude regresar, pero a finales del 2010 me aprobaron mi visa de turista y pude venir ese año, abril del 2011. Fui a Nueva York y fui con algunos tíos. Y mientras entrábamos a Nueva York, si usted nunca ha ido a Nueva York, si nunca ha atravesado los túneles para entrar a Nueva York, realmente la vista es impresionante para quien nunca ha visto tantos edificios y una ciudad de ese tamaño. Uno se impresiona al ver esa cantidad de edificios. Y desde que entramos a Nueva York yo no soltaba mi cámara o el celular, no me acuerdo para esa época, creo que era una cámara. No soltaba la cámara en el carro donde íbamos caminando, la cámara, tomando fotos. Hasta que un tío que andaba conmigo me llamó aparte y me dijo, mira, fotos de Nueva York hay y habrán por millones. Pero todo el tiempo y esfuerzo que estás dedicando a tomar fotos que te van a quedar en la cámara, lo debes invertir para que queden en tu cerebro. Porque el día que no tengas una computadora, ni un teléfono, ni un álbum de fotos para recordar las experiencias gratas de la vida como estas, lo único que te va a entusiasmar, te va a traer esa nostalgia, esa añoranza de los buenos tiempos, es lo que tengas grabado en tu cerebro. Y en un buen maracucho me dijo, llénate la retina, mijo. Es decir, mira, llena tu retina, llena tu memoria. Toma fotografías con el cerebro, con la cabeza y guárdalas allí. Porque realmente fotos de Nueva York las vas a tener todo el tiempo. Y desde entonces, en mi familia ha quedado esa expresión, sobre todo entre mis hijos y mis allegados, que cuando vamos a un sitio y la gente está tomando fotos, o en el matrimonio tomando fotos, o en la fiesta tomando fotos y perdiéndose lo que está allí para guardarlo en su cabeza, sino en el teléfono, uno le dice al de al lado, llénate la retina. Es decir, guarda los recuerdos, observa lo que tienes que observar, dale importancia a lo que está delante de ti. Quise usar esta historia para usarla como ejemplo, como ilustración de algo que quiero transmitir en esta mañana. Y es que el tiempo de Navidad, nuestros ojos están mirando muchas cosas al mismo tiempo. Pero muchas veces esos ojos no están mirando a donde se debe mirar y a quien se debe mirar, que es el pesebre, que es Jesús hecho hombre. El ambiente de Navidad está tan cargado de luces y colores, de regalos y de fiestas, de compromisos familiares, que Jesucristo se va disipando. Jesucristo se va haciendo borroso. Jesucristo se va diluyendo. Y prácticamente pasan estos tiempos y estas fiestas y el nombre de Jesús pasa casi al anonimato. Y lo que me preocupa es que los creyentes, los que conocemos la verdad, sin querer o queriendo, contribuimos a que Jesús se haga anónimo. Por eso es pertinente hacerte esta pregunta una vez más.
en Navidad, en este tiempo, ¿qué están mirando tus ojos? ¿Hacia dónde estás mirando? ¿A quién estás mirando? El pasaje de hoy nos va a mostrar algunos personajes, entre esos a Simeón, un hombre que por el contexto del pasaje muestra que era un hombre muy posiblemente un anciano, que tuvo frente a sus ojos lo que él había esperado por años, años y años, y era ver la salvación frente a sus ojos, la salvación de Israel, la salvación de la humanidad. Pero muchos esperamos este tiempo para celebrar tradiciones, para celebrar muchas cosas que o no tienen nada que ver con Cristo, o en algunos casos incluso están en contra de Cristo y no nos damos cuenta. El pasaje de hoy nos va a mostrar que el centro, la razón de la Navidad se llama Jesús el Salvador. Pero vamos a leer el pasaje para que no dejemos esto a mi opinión personal, sino a la opinión de lo que dice la Escritura. Lucas capítulo 2, versículo 21 al 38. Dice la Escritura: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda, hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, nos sentimos conmovidos
nos sentimos realmente maravillados al ver cómo tú pusiste en manos de un hombre y una mujer a tu hijo amado. Te encargaste de apartarlos desde la eternidad para que fueran los padres terrenales de tu hijo eterno. Y ellos lo llevaron al templo para cumplir contigo, para ser obedientes contigo. Te damos gracias porque a través de este pasaje surgen verdades maravillosas que vamos a estudiar hoy. Te pedimos, oh Dios, que hables a nuestro corazón, que me dirijas a mí, quien tiene a cargo la predicación de tu palabra, pero no una responsabilidad distinta la que tienen cada uno de los que están aquí, de los que escuchen este sermón, de recibir tu palabra, de meditar en ella y aplicarla a sus propias vidas. Nos encomendamos bajo tu poderoso nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hablemos de un primer punto sobre este sermón, y es: si tus ojos miran la obediencia y el propósito divino en tu vida, si puedes contemplar lo que Dios ha planificado para la humanidad y para ti mismo. Porque Simeón pudo tener esta experiencia. En primer lugar, el pasaje nos muestra en el versículo 21 que tal y como lo señalaba la ley de Moisés, especialmente en Éxodo capítulo 13, Jesús, siendo el primogénito hijo de María, el primer hijo de María, debía ser llevado al templo como todo varón para ser presentado al Señor, pero también para ser circuncidado al octavo día. Hay un cumplimiento riguroso de los padres de Jesús con respecto a la ley. Dios Padre quería que su Hijo Jesucristo, quien también es Dios, pero ahora hecho hombre, pudiera en el futuro decir que Él había guardado perfectamente la ley. Y aunque era un niño, lo puso en manos de padres responsables que garantizaran que Jesucristo pasara por todo ese cumplimiento. Pregunto a los padres que están aquí: ¿están ustedes tan preocupados como María y como José de hacer que sus hijos y hacer que sus nietos y hacer que su descendencia cumpla con la ley de Dios? ¿Están ustedes haciendo que sus hijos tengan temor de Dios? Dice el texto que María y José le pusieron al niño por nombre Jesús. Pero Lucas no se tarda en aclarar que esto no fue un capricho de José y de María. No fue que José y María se sentaron a conversar: ¿qué nombre le ponemos al niño? No. Este nombre ya estaba destinado desde la eternidad por parte de Dios y comunicado a través de un ángel. Ya el ángel, en la anunciación a María de que concebiría del Espíritu Santo, ya le había indicado que el niño tenía que llamarse Jesús. En hebreo, el nombre de Jesús es Yeshua. Moisés tuvo un hombre que lo sucedió en su rol de líder.
Moisés no tuvo la oportunidad de llevar al pueblo hasta la tierra prometida, sino que Dios dispuso que fuera un hombre llamado Yeshua, Josué. Josué introdujo a Israel a la tierra prometida. Pero ahora, en el tiempo del Nuevo Testamento, conseguimos otro Josué, conseguimos otro Yeshua, conseguimos a Jesús, que no nos está llevando a una tierra aquí prometida, sino al reino de los cielos, a donde vamos a tener eterno reposo. Ese es Jesús, el Salvador. Jesús no se llama Jesús por casualidad. Es que Jesús significa el Señor salva. El Señor salva. También el texto nos dice en el versículo 22: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. En este versículo se condensan dos celebraciones, dos ritos estipulados por la ley. Por un lado está el rito de la purificación, que realmente quien necesitaba ser purificada era María. Ni José ni el niño necesitaban este rito. La ley mosaica estipulaba que la mujer que había dado a luz tenía que pasar por este proceso de purificación. Y eso fue lo que vinieron a hacer. Pero al mismo tiempo celebraron el rito de la circuncisión de Jesús y de la presentación, de la dedicación, de la consagración del primogénito, porque también la ley así lo estipulaba, que el primogénito de toda mujer, el que abriera la matriz, el que la inaugurara como madre de un varón, tenía que ofrecer a ese varón a Dios y consagrarlo a Él. Dos maravillosos ritos que tienen una gran significancia. Pero lo que me llama la atención de esto es que Jesús, siendo el Hijo de Dios, sin necesitar ser consagrado, porque Él es Dios, sin embargo, Él se sometió, su Padre lo sometió a todo un proceso por el cual Él tenía que pasar. Pregunto, si el Hijo de Dios fue llevado al templo para ser consagrado, le pregunto a usted, ¿está trayendo sus hijos usted a la iglesia para ser consagrados al Señor? ¿Se está usted preocupando porque sus hijos vengan a la iglesia o lo está tomando deportivamente? Si los padres de Jesús querían cumplir con Dios trayendo a su hijo a la iglesia, al templo, ¿cuánto más nosotros deberíamos de apartar una y otra cosa y tener a nuestros hijos aquí para que escuchen la palabra de Dios? Otra cosa que me llama la atención de este pasaje es el versículo 24. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. El sacrificio que había que ofrecer era más costoso, era el de un cordero. Pero la misma ley preveía que los padres de pronto iban a ser pobres. Y la ley dice, allá en el texto original, pero si no tiene lo suficiente para ofrecer un cordero, para ofrecer un becerro, al menos traiga 2 tórtolas o 2 palominos. Y eso fue lo que ofrecieron José y María.
¿Qué nos indica eso? Que José y María no tenían recursos. Que José y María eran dos personas de escasísimos recursos. Y esto nos recuerda que el Hijo de Dios, pudiendo haber nacido en un palacio, nació en un pesebre. Esto nos recuerda que el Hijo de Dios, pudiendo escoger una madre y un príncipe y un padre que fueran príncipes o reinas, escogió a un hombre y a una mujer humilde de Nazaret para nacer en la más absoluta pobreza. Pregunto, ¿cuánto estamos gastando en Navidad? ¿Cuán frustrados nos sentimos porque no tenemos suficiente para gastar en Navidad? ¿Cuánto estamos haciendo por ostentar lo que no tenemos? Porque en Navidad todo el mundo gasta y yo también tengo que gastar. Pero el Hijo de Dios escogió nacer en la pobreza. Los ojos espirituales pueden ver que Dios obra poderosamente aún en lo que es aparentemente pequeño. Y esto nos recuerda entonces que tú y yo, en Navidad y en todo el año, debemos mirar con nuestros ojos lo precioso que es obedecer al Señor. Lo precioso que es preguntarle: Dios, quiero conocer tu propósito para mí. Quiero terminar este punto diciéndote que debes mirar a la obediencia de Dios o la obediencia a Dios como la única razón, como el único propósito de tu vida en la tierra. Si tú crees que el propósito de tu vida en la tierra es otro, perfecto, te felicito, que lo disfrutes. Pero la Biblia dice claramente: ¿de qué te sirve ganar todo el mundo si se pierde tu alma? Pero si pones a Dios en primer lugar y el propósito de tu vida es que Dios sea glorificado, salvarás tu alma y las demás cosas vendrán por añadidura. En segundo lugar, leamos lo que dicen los versículos 25 al 32. Quizás no lo vamos a leer porque ya lo leímos. Simplemente lo vamos a ir analizando poco a poco. En primer lugar, nos habla de Simeón. Nos describe a este hombre. Nos dice que Simeón era un hombre justo y piadoso, que esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Este pasaje nos recuerda un principio que todo cristiano debería de tener claro como el agua: la obra del Espíritu Santo. En este pasaje vemos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo como una clara evidencia de la Trinidad. Vemos el obrar de Dios poniendo al Hijo en los brazos de José y María. Vemos a Dios Hijo hecho un bebé en los brazos de José y María, presentándolo y consagrándolo en el templo. Y ahora vemos aparecer al Espíritu Santo, que es una persona, diciéndonos la palabra que estaba sobre este hombre llamado Simeón. ¿Saben que nosotros los creyentes de este tiempo somos privilegiados con respecto a Simeón? Porque Simeón tenía el Espíritu Santo sobre él.
Pero los que han creído, los que han nacido, los que han confesado genuinamente a Cristo como su Salvador, los que son nuevas criaturas, la Biblia no dice que el Espíritu Santo está sobre ellos, sino que está en ellos. Y todo aquel que ha creído en Cristo ha sido sellado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha hecho morada en la vida del creyente. Y con el Espíritu Santo usted puede hacer dos cosas. O le da control de su vida para que lo llene, o lo arrincona y lo entristece para que se contrite. En este caso, Simeón estaba con el Espíritu Santo sobre él. Y el Espíritu Santo lo guiaba. Observe lo que dice el verso 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, movido por el Espíritu, movido por el Espíritu, vino al templo. El Espíritu Santo pone en nosotros la necesidad de congregarnos. El Espíritu Santo nos pone un peso en el corazón que nos recuerda lo que dice la Escritura. No dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Le decía anoche a una persona que se excusaba porque no había venido a la iglesia. Le decía: fulano, no me importa ver una silla llena. Ese no es mi interés. Yo no quiero, como muchos otros, jactarme de que la iglesia esté llena por decir está llena. Lo que me preocupa, lo que me entristece, lo que me defrauda, lo que me decepciona, lo que realmente hace llorar mi corazón es ver sillas vacías cuando se está predicando la palabra de Dios, cuando se está cantando a Dios, cuando estamos teniendo comunión los unos con los otros y usted no está aquí, alguien no está aquí perdiéndose lo que Dios ha preparado para usted. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo le tenía preparado algo a Simeón en el templo. ¿Se imaginan si Simeón ese día no hubiera ido al templo? ¿Se imaginan después de tanto esperar que Dios me hablase, que Dios me mostrase lo que Él tenía preparado para mí? ¿Se imagina que Simeón ese día le hubiera salido un contratiempo y no hubiese ido a la iglesia? Se hubiese perdido ver con sus ojos al Salvador. Él está enfocado en lo que el Espíritu Santo le había mostrado. Pero Simeón no fue el único responsable al ir al templo, sino que los padres también fueron al templo. Llevaron al niño, trajeron al niño. Hermanos, muchos hemos oído este versículo. Instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Pero usted sabe que ese versículo funciona para lo bueno y para lo malo. Si usted no instruye a sus hijos desde pequeños a ser temerosos de Dios, si usted no les da ejemplo, que sus pisadas ellos las puedan seguir hacia Dios, déjeme decirle que no hay otra opción, que usted está caminando en otro sentido y sus hijos también lo van a seguir.
Y me acuerdo de aquel canto de la escuela dominical. Juanito, hoy es domingo, la clase va a comenzar. Juanito, despierta ya, para que nos vamos para la escuela dominical. Y Juanito contesta, mamita, no me molestes, al cabo papá no va, la escuela no es para él, yo tampoco voy si no va papá. O instruyes al niño para tener temor de Dios, o lo instruyes para que Dios sea un accesorio en su vida, para que lo busque en la enfermedad, en la tribulación, en la dificultad. María y José fueron al templo y no dejaron embarcado a Simeón. ¿Qué estás viendo en Navidad? ¿A dónde estás mirando? ¿Qué te entretiene? Hay una salvación que está prometida para ti. Pero algunos ven la salvación y dicen, como ya soy salvo, ya estoy bien. No. Ciertamente somos salvos, hemos sido justificados, sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero ¿estás seguro de que otros no necesitan escuchar el Evangelio? ¿Estás seguro que tu familia toda es salva? ¿Quieres que la salvación alcance a los perdidos, pero tú la tratas como una cosa de segundo lugar? La vida de Simeón nos enseña que solo los ojos guiados por el Espíritu pueden ver verdaderamente en la Navidad a Cristo el Salvador. La Navidad es el tiempo de celebración, porque la Navidad existe solo para reconocer que Dios se hizo hombre. Y Simeón estuvo esperando por mucho tiempo ver esto. ¿Y saben lo que me impacta de Simeón? Que cuando Simeón en el versículo 28 dice que le tomó en los brazos al bebé, bendijo a Dios y dijo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. ¿Qué dijo Pablo con respecto a su propia vida, con respecto a Cristo? Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Escuche bien esto. Simeón nos está dando un ejemplo a usted y a mí de cuál debe ser nuestra actitud ante la muerte. Cuando usted no sabe dónde va a pasar la eternidad, usted tiene miedo de morir. Usted le aterra la muerte porque usted no sabe qué hay en el más allá. Usted no puede pasar un día de su vida más sin saber dónde va a pasar la eternidad. Si usted sale por esa puerta y usted no puede saber con toda certeza que es salvo, la salvación que Dios ha preparado, la salvación que Dios ha traído, si usted la rechaza, si usted la posterga, si usted dice después, usted no ha entendido lo que significa morir sin Cristo. Pero como Simeón sabía quién era Dios para él y que ese niño en sus brazos era el Salvador,
Él pudo decir como deberíamos de decir todos nosotros el día que nos toque morir: Señor, gracias por lo que me diste. Ahora recíbeme en la gloria que me has prometido. Yo no estoy diciendo que usted desee morirse. Yo no me quiero morir todavía. Pero si hoy me tocara morir, estoy seguro que mi cuerpo sería cremado, sepultado. Hermano, no me vayas a cremar. Cremado, sepultado, o lo que hagan con esto, porque al fin y al cabo este no soy yo. Eso que usted ve en el espejo, eso que usted se trajea y se pone, eso que usted maquilla, eso que usted arregla, gloria a Dios por eso, pero eso es un cascarón. Usted es lo que está dentro de eso. Y Simeón está diciendo: Señor, lo que yo estuve esperando tanto tiempo, ahora lo he visto. ¿Qué importa lo demás? Sírvete de mí. Cuando un cristiano llega a esa convicción de vida, ha logrado entender que ha sido salvado por Jesús el Señor. Debes mirar no solo por tu salvación, debes mirar por la salvación de tu familia. Dios no tiene nietos. Por más que usted viva en un garaje, no se va a convertir en carro. Por más que usted venga a la iglesia, no se va a convertir en cristiano. Tiene usted que nacer de nuevo y tiene usted que predicarle a sus hijos para que también se conviertan al Señor. Tercero, en Navidad sus ojos no pueden estar neutrales. Dios condena la neutralidad. Apocalipsis dice que los tibios serán vomitados, porque no eran ni tibios, ni calientes, ni fríos. Dios no quiere la gente que dice: bueno, yo tampoco, no. O eres negro o eres blanco. En Venezuela decimos: o eres chicha o eres limonada. O eres ácido o eres dulce, o eres luz, o eres tinieblas. Juan 3:18 dice que a los que creyeron han sido salvos, pero los que no creyeron han sido condenados porque no han recibido al Hijo de Dios. Mi querido amigo, tú no estás delante de Dios en una raya en la mitad, ni chicha ni limonada, ni negro ni blanco. No, o tú estás aquí para Dios o estás aquí. O eres salvo o estás condenado. ¿Por qué crees tú que Jesús se llama el Salvador? Porque se necesita que el pecador sea salvado. En algunas iglesias, Jesucristo aún está en la cruz. En algunas iglesias aún Jesucristo está muerto en la cruz, pero el mío está vivo, por eso esa cruz está vacía. Él me dio vida eterna para que yo tenga vida eterna y me goce en ella. Pero hay gente que todavía está en condenación. ¿Saben por qué? Porque Jesús es una figura histórica, porque Jesús es el Hijo de Dios, porque es el niño que nació en el pesebre, porque hay un concepto de quién es Cristo, pero no ha nacido en tu corazón. Y eso te pone en el bando de los condenados. No lo digo yo, lo dice la palabra. Tú no puedes mirar a Cristo y ser neutral. O lo ves como Salvador o lo desprecias como tal. ¿Por qué lo digo?
Por lo que dice el versículo 33 al 35. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, de Jesús. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre, María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Dice el texto del verso 33 que Simeón, cuando adoró a Dios, cuando alabó a Dios por la salvación, no se estaba refiriendo a María, ni se estaba refiriendo a José, se estaba refiriendo al niño. Porque el niño es el Salvador. Ni María ni José nos pueden salvar. Él es el centro de la predicación. Él es el centro del mensaje. Él es el centro de la Navidad. Jesús. Por eso José y María humildemente estaban maravillados de todo lo que se decía, no de la sagrada familia, del niño. Nuestra adoración es a Jesús y nada más que a Jesús. Nuestras oraciones tienen que ser para Jesús, solamente a Él, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo. Lo demás es invento humano. Simeón, sin saberlo, le profetizó a José. ¿Por qué digo eso? Porque en el versículo 34 él le hace una profecía a María, pero José no está en el papel. José no sabía que en algún momento de la niñez de Jesús, que la Biblia no nos lo dice, sabemos que estuvo con Jesús al menos hasta los 12 años, cuando lo consiguieron en el templo y los dos, papá y mamá, lo fueron a buscar. Pero después no se sabe qué pasó con José. Lo que sabemos es que cuando ya Jesús era un hombre hecho y derecho, José no estaba. Por eso la profecía no es para José y para María. Porque yo creo que a José le hubiera dolido igual ver a su hijo terrenal morir en la cruz. Pero Simeón se dirige a María y le dice a ella: he aquí, el niño, no tú, el niño, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y en el versículo 35, esto sí va para María: y una espada traspasará tu misma alma. María tuvo un gran privilegio. Fue escogida por Dios para poner en su vientre la humanidad del Dios Hijo. María es la madre de Jesús, hombre. Ella lo parió, lo amamantó, lo levantó. Y cuando ese hombre fue tratado como fue tratado, era inevitable que aquella madre sufriera en su corazón ver cómo su hijo estaba siendo tratado como fue tratado. Y si en algo tenemos que imitar a María, es en sentir ese mismo dolor que sintió ella en la cruz por la ingratitud de un pueblo a quien Él vino a salvar.
A usted y a mí deberíamos de imitar a María en sentir dolor, que Jesús fue crucificado por tu pecado, pero a veces nuestro orgullo, a veces nuestra carne, a veces nuestras debilidades hacen que ofendamos al Señor y lo despreciemos y hagamos que su sacrificio en la cruz sea en vano, porque nos comportamos como malos agradecidos. Debemos sentir dolor en el pecho por lo que Cristo sufrió por ti y por mí, y vivir en santidad para su gloria y para su honra, en agradecimiento de que los clavos de Él eran para ti, la corona de Él era para ti, la muerte de Él era para ti. Llora como María cuando peques. Que una espada traspase tu alma cuando decepciones a Dios. La verdad será contradicha. La hermana Sue, y disculpa Sue por esto que voy a decir, publicó algo en Facebook de que cuando Ron y ella eran niños, hace muchos años, ya se decía en las escuelas que el hombre venía del mono, que el hombre venía de los animales. Y ella termina su escrito diciendo: no puedo ni imaginarme qué cosa le estarán diciendo los niños ahora. Ahora los niños le dicen que si se siente mujer siendo un varón, él puede ser una mujer. Y que si ella se siente hembra, teniendo genitales de hembra, pero se siente un varón, puede ser un varón. Y hay gente molesta y brava porque le están quitando el derecho a sus padres de castrar a sus hijos a los 7 años. Porque no hay libertad, porque estamos en dictadura, porque se está obligando a la gente a que piense y se aparte de un pensamiento tan absurdo como ese. Así es tratado el Evangelio. El Evangelio o es aceptado o es contradicho. El Evangelio es abrazado o es despreciado. El Evangelio es visto como fanatismo por algunos u otros entendemos que es poder de Dios para salvación. Y la verdad de Cristo o va a ser contradicha o va a ser aceptada. La verdad de Cristo va a ser ofendida o va a ser predicada. ¿En qué equipo estás tú? Frente al Evangelio, tus pensamientos serán revelados, dice el pasaje 35 al final. Dios es el que escudriña los corazones. Y su palabra es como una espada que penetra lo más profundo y revela lo que hay en el corazón. Cuando el Evangelio llega a tu vida, no puedes ser el mismo. O cambias para la gloria de Dios, o te apartas porque no soportas las exigencias de tu Creador. La manera en que cada persona responde a Cristo revela lo que realmente cree de la Navidad. Si para ti la Navidad es otra cosa que no sea Cristo encarnado, tienes un grave y terrible concepto de la Navidad. Debes mirar si con tu vida estás afirmando o negando la verdad de Jesús. ¿Escuchaste eso? En Navidad y en todo el año, tus ojos deben mirar si estás afirmando o negando la verdad de Jesús. Pero de pronto el pasaje nos trae a escenario a otra persona. Simeón queda satisfecho. La espera de muchos años terminó cuando tuvo
al Hijo de Dios en sus brazos. Pero Lucas, y usted va a notar esto si ha venido a los estudios bíblicos de los miércoles, por eso es bueno venir. Dijimos que Lucas era un evangelista que una de sus características es que en el evangelio de Lucas, más que en los otros tres evangelios, en Mateo, Marcos y Juan, en el evangelio de Lucas, Lucas deliberadamente, guiado por el Espíritu Santo, le da un papel preponderante a la mujer. En los otros evangelios las mujeres aparecen así, fugazmente, pero en Lucas tienen un protagonismo tremendo. Y podemos ver que Lucas compensa la presencia masculina de Simeón, introduciendo y diciendo: en el templo también había una mujer sirviendo a Dios, levantando, exaltando el servicio de esta humilde mujer. Observe el verso 36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. ¿Cuántos años vivió con el marido? 7. Versículo 37. Y era viuda hacía 84 años. ¿Y 7? ¿Qué edad tenía ella? No. 91 años, da la suma de los 7 de matrimonio y 84 de viudez, 91. Si se casó jovencita, que en esa época era normal, se casó de 14, 15 años, que era normal, tenía nada más y nada menos que 100 y pico de años. Mínimo. Pero dice ahí la Biblia que Ana era de la tribu de Aser. Y eso no está allí por casualidad. Porque si también ha venido a los estudios bíblicos, hemos dicho que Israel, cuando estudiamos el libro de Reyes, se dividió en 2. Reino del norte, 10 tribus. Reino del sur, 2 tribus. Y el reino del norte se diluyó. El castigo de Dios por su idolatría fue tan grande que el reino del norte se diluyó. Se perdieron las tribus. De tal manera que los que eran de esas tribus, para los judíos de Judea, los del reino del sur, eran un poco despreciables, por no decir que mucho. Pero Lucas, guiado por el Espíritu Santo, no solamente está poniendo en el escenario a un hombre y a una mujer, sino que está poniendo a todo el pueblo de Israel. No hay certeza, no hay forma de demostrar con la Biblia que Simeón era de Judá, ni de Benjamín, que eran las 2 tribus del sur. Pero todo indica que muy probablemente sí lo era. Pero Lucas quería destacar que esta viejecita era de las tribus de Aser, de las tribus del norte, para mostrar que la salvación de Dios no era solamente para Judea, no solamente para Judá, sino para todo Israel. Pero otra cosa que me llama la atención es que una mujer de 100 y pico de años sigue yendo al templo. Pero nosotros a veces decimos: me duele la cabeza, me duele aquí, tengo un problema, tengo una dificultad. No, Ana estaba, no lo digo yo por si acaso, versículo 37, y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Versículo 38. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos
los que esperaban la redención en Jerusalén. En el año 2015, otra vez en Nueva York, era la época que Venezuela todavía tenía plata. Yo no vivía aquí. Fui con mis hijos a Nueva York. Y yo me senté en una banca, ahí donde está el monumento de donde estuvieron las Torres Gemelas. Si han ido allí, saben que es un sitio precioso. Por supuesto, tristemente precioso porque ahí murieron muchas personas, pero hicieron un excelente trabajo de decoración, donde estaban las torres, hay una fuente, etc. Y yo estaba cansado y me senté en una banca. Estaba cansado porque mi esposa Ekdamar me debió haber llevado tenis en el equipaje y se le olvidaron en Miami y yo pasé todo el viaje con zapatos de suela. Imagínense caminar todo Nueva York con zapatos de suela. Estaba cansado, así que me la debes, Ekdamar. Y yo estaba muy cansado y me senté en un banco. Y mis hijos estaban por allí. Sé que la persona que voy a mencionar para la mayoría de ustedes es un desconocido, pero a los que les gusta el fútbol y tienen 40, 45 años, saben de quién voy a hablar. Y de pronto yo veo a unos hombres que vienen con cámaras de televisión, con esos micrófonos grandotes. Se ve que estaban filmando un documental importante por los equipos que usaban. Y en medio iba un oficial de la policía muy bien trajeado con sus medallas, era alguien importante, y al lado de él un hombre de saco con una pinta de europeo que no era inconfundible. Y cuando yo lo veo venir, me doy cuenta que era nada más y nada menos que el Kaiser. ¿Saben quién es el Kaiser? Franz Beckenbauer, capitán de la selección de Alemania por allá en el año 74. Es como decir Messi, pero hace 50 años, 60 años. Y yo sí lo reconocí, porque yo toda la vida mi equipo ha sido Alemania. Entonces yo dije, Franz Beckenbauer, wow. Y llamé a mis hijos que les gusta el fútbol. Y ellos se pudieron tomar una foto. Y ahí tenemos la foto con Franz Beckenbauer. Un gran recuerdo. Bueno, Ana no se consiguió con Franz Beckenbauer. Ana fue al templo y se consiguió con Jesucristo, el Hijo de Dios, con el Salvador del mundo. ¿Se imaginan si Ana ese día no hubiera ido al templo? Se pierde encontrarse lo que Dios había preparado para ella. Y Ana, cuando lo ve, más que profetizar, era profetiza, pero más que profetizar, anuncia. Observe lo que dice el versículo 38. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Pregunto, ¿qué estás mirando en la Navidad? ¿De qué estás hablando en la Navidad? ¿A quién le estás dando relevancia en la Navidad? ¿A muchas cosas o a Cristo? ¿Estás anunciando a Cristo como el Redentor? ¿Estás predicando a Cristo como el Salvador? ¿Le estás diciendo a la gente, Navidad es la época en la cual Dios se acordó de ti y envió a su Hijo Jesucristo? Eso es lo que tenemos que anunciar. Eso es lo que tenemos que proclamar. En Navidad debes mirar si tu mayor interés es anunciar a Cristo o cualquier otra cosa. Termino. Simeón vio la salvación del Señor. Ana no solamente la vio, la compartió con otros. En esta Navidad, cuando todo termine, cuando se apaguen las luces, cuando mires para atrás,
cuando veas tus tarjetas de crédito y todo lo que gastaste, podrás decir como Simeón: mis ojos han visto la salvación del Señor. ¿O solo habrá sido una temporada más sin haber adorado al Salvador, sin haber recibido al Salvador? Como lo dije en el sermón, usted no puede permanecer neutral. En este pasillo no hay sillas. O usted es salvo o usted no es salvo. O usted ha sido rescatado por Cristo o usted está condenado. O usted ha hecho a Jesús su Salvador personal o usted no tiene a Cristo como su Salvador personal. No hay términos medios, no hay grises. O eres chicha, o eres limonada, o eres sal, o eres azúcar, o eres luz, o eres oscuridad. Mi querido amigo, mi querida amiga que estás aquí, si en el pesebre de tu corazón no está Jesucristo, si en el trono de tu corazón no reina Cristo, necesitas a Cristo en tu vida. Si tú no estás seguro de que tu nombre, Martín Portillo Reina, está anotado en el libro de la vida, si no tienes esa seguridad, hoy es el día de salvación. ¿Cómo, pastor? ¿Qué tengo que hacer? Arrepiéntete de tus pecados. Reconoce que necesitas a Cristo. Acepta que eres un pecador que necesita un Salvador y recibe la salvación que solamente te puede dar Jesús, el Salvador. Eso es lo que tienes que hacer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Y cómo hago para hacer eso, pastor? Puedo ayudarte. Puedo darte una mano como el niño que no sabe manejar bicicleta, pero quiere manejar bicicleta, y el papá lo agarra por el asiento y lo va llevando. Y de pronto, cuando el niño ya se ve estabilizado, el papá lo suelta. Y él, cuando mira para atrás, ya su papá no está y sabe que puede manejar la bicicleta. Yo quiero guiarte a Cristo a través de una oración. No es un rezo, no es una fórmula mágica, es una guía para que tú con tu corazón le puedas decir: Cristo, yo quiero recibirte en mi corazón, quiero ser una nueva criatura. Quiero que nazcas en mí, quiero que me des vida eterna. Por eso a todos les pido que inclinen su rostro. Y ahora, a quienes quieran recibir el regalo de la salvación, hoy, 14 de diciembre del año 2025, y nacer de nuevo, yo les invito a hacer conmigo esta oración. Dios de los cielos, en esta tarde, yo reconozco que soy un pecador. Acepto que necesito ser salvado. Y acepto y creo con todo mi corazón que ese Salvador es Jesucristo. Tú lo enviaste a morir en mi lugar. Y hoy yo lo recibo, hoy yo lo acepto y hoy yo lo confieso como mi Señor y mi Salvador personal. Perdona mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida.
hazme una nueva criatura. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, en esta hora te damos gracias por este tiempo, por la predicación de tu palabra. Te damos gracias, oh Dios, por la salvación que han visto los pueblos en Cristo Jesús. Muchos la ignoran. Muchos han apartado esa luz porque sus obras son malas y no quieren venir a la luz porque las tinieblas las aman porque sus obras son malas. Señor, tu palabra ha sido predicada y yo sé que aquí hay personas que no han recibido el regalo de la salvación. Señor, ten misericordia de ellos. Que tu Espíritu Santo taladre sus corazones y les muestre que sin Cristo están perdidos por la eternidad. Muéstrales a ellos, oh Dios, que es necesario venir a tus pies, que es necesario alcanzar vida eterna en Cristo Jesús, si no se están arriesgando a pasar una eternidad apartados de ti. Que puedan ser iluminados por tu luz, que puedan ser alcanzados por tu luz. Y a nosotros, los que por tu misericordia y gracia nos has permitido comprender la verdad gloriosa del Evangelio, ayúdanos a vivir anunciando a otros que la Navidad es Cristo, que Él es el centro, Él es la verdadera Navidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero rogarles que me dejen llegar hasta la puerta porque deseo saludar. Estamos despedidos.